El Virya, que ha encontrado algo genuino como lo son los textos gnósticos, no está exento de ser desorientado. La sangre puede efectivamente notar una afinidad con el texto como guía, pero antes de que ésta termine de orientarse, se le opaca de nuevo con cultura, es decir, la sangre ha encontrado un camino verdadero, pero ese camino se vuelve confuso gracias a las tergiversaciones, y no se llega a donde el camino prometía en un principio. En pocas palabras, el sujeto álmico, como carcelero del yo perdido, deformará todo lo que no comprenda, evitando con ello que sea el yo el que pueda guiarse por los textos, despierte y se libere. Es así que la verdad que el texto presenta, y las tergiversaciones que ha sufrido, son amalgamados por el criterio del sujeto, y reforzados por su incursión en organizaciones gnósticas, dando como resultado, un custodio de la mentira que el texto ha sufrido. Conformando con ello un culto a un objeto cultural llevado por la voluntad anímica, que se ha servido de la voluntad del espíritu cuando éste, engañado por la desorientación, acepta el resultado, anestesiado por la apariencia y promesa de su liberación, pero truncado por el sujeto, el cual recibe toda la potencia del espíritu para reforzar el culto. El espíritu ha sido llevado a una trampa, en la que la carnada han sido los textos gnósticos. El sujeto, el cual da la ilusión de ser aquel que debe llevar la vía de liberación, representa el punto débil mediante el cual, agentes sinárquicos pueden influir en la sangre del Virya, evitando su discernimiento esencial, y dando por tierra su vía de liberación. Por ello ningún sinarca hablará de ver con la sangre, y si lo hace no lo dirá como verdaderamente es porque no sabe, pues evidentemente no lo ha experimentado, ya que de haberlo experimentado obviamente no sería un sinarca. La importancia no radica en el texto en sí, sino en lo que debe despertar. Es decir, dar como importante un texto por medio del alma psique, es una finalidad puesta en el texto mismo. El texto cobra importancia porque brinda un punto de vista diferente, pero una cosa es reconocer que es importante, y otra muy distinta es experimentar lo que el texto explica. Comprender con la psique no es experimentar, la comprensión del sujeto no es la misma que la comprensión como espíritu, siendo esta última, comprensión por experimentación, o sea, ver con la sangre, y por consecuencia, librar toda perspectiva que lleve a la confusión. La comprensión verdadera es la experimentación misma a nivel de la sangre. No se puede buscar la verdad si no se está dispuesto a abandonar a aquello que no lo es decir, al sujeto consciente. El Virya puede intuir con la sangre, pero tal intuición no es facultad del sujeto, sino del espíritu, y ahí debe ser desarrollada, en la sangre y no en lo que el sujeto cree que esto es. Pues desde ese punto es fácil creer en las patrañas de las que los fundamentos han sido víctima. En sus primeros tomos no hay tergiversaciones, o no tantas como en los últimos tomos. Primero se atrae al Virya con verdades, para luego desviarle hacia la cultura. Por eso, ya que el Virya ha experimentado una afinidad gnóstica, se le dice que Tirotdingibur es un símbolo sagrado. Pues ya que se le ha dicho la verdad, y el Virya se ha deshecho de todos los símbolos sagrados que le ataban a la ilusión, ahora se le antepone un símbolo al que no podrá negar, pues este es parte de la guía que le ha liberado, y negarlo como símbolo sagrado, aparentaría negarse a sí mismo y su liberación. Tirotdingibur es genuino, pero comprender lo que de él se explica, debe quedar ahí, como una descripción de lo que se experimenta fuera del sujeto, no como algo a lo que el sujeto deba someterse, pues de ese modo solo termina sometiendo al yo perdido a lo que el sujeto crea experimentar. Tirotdingibur no es un símbolo sagrado, porque su verdad, al ser experimentación pura, no se percibe proveniente desde la esfera de sombra, su comprensión es primeramente gnóstica, y posteriormente se le trata de comprender en lo racional, a lo cual solo se llega a aproximaciones, mas nunca a una descripción total. No porque este símbolo se le haya presentado al Virya como sujeto en su aspecto geométrico, y éste haya comprendido su mecánica a nivel lógico, se deba creer que se le ha experimentado. Solo es su descripción simbólica, la que ha sido captada por la psique por medio de arquetipos, es decir, la psique solo capta del símbolo lo que puede, pero por ser ésta algo creado, carece de trascendencia increada, por lo tanto no lo puede experimentar en su verdad, y a lo mucho, queda plasmado en la psique como algo de suma importancia, pero de lo que desconoce su verdad. Es aquí que ante la imposibilidad de comprender por experimentación pura, el Virya acepta al símbolo como su psique lo acepta, en su mera simbología, en su importancia como símbolo, en la promesa de liberación que éste representa, y no en su importancia efectiva, la cual se comprende luego de haber tenido el contacto trascendental con el yo infinito y no antes.
Puede efectivamente ser representada geométricamente, pero esto es solamente una descripción gráfica, con el fin de que el Virya sepa lo que la guía le señala, cuando ésta le habla de una vía de liberación. Mas su conocimiento es exclusivamente gnóstico, ya que su verdad es metafísica, su esencia no es geométrica. No tiene magnitud energética más que en el proceso cognitivo que lleva a su conocimiento como símbolo, tal y como sucede ante cualquier otro fenómeno. Solo que este símbolo es inducido como sagrado en el Virya, lo cual es aceptado por la importancia que el sujeto le pone, por lo que para éste representa, aunque jamás haya experimentado su verdad como yo infinito, experimentación que al no haber sucedido aún, queda como una ventaja que los sinarcas aprovechan, para que el símbolo sea aceptado por el Virya como sujeto, y éste, a causa de su desorientación, quede como aprisionador del espíritu por haber aceptado un placebo. Queda entonces, como un simple símbolo sagrado, un referente que le habla de su existencia como espíritu libre, pero que no ha vivenciado en lo increado. No es lo mismo experimentar la verdad en el yo infinito, que adjudicársela mediante un proceso cognitivo. Esto último, solo representa la creación de una realidad alterna, donde se asegura que lo percibido por la psique es una experimentación de la esencia. Un símbolo sagrado es algo ante lo que el Virya se somete, que le representa algo de suma importancia fuera de sí mismo, y ata al yo a un sentido, evitando que el yo regrese a su autorreferencia, y dejándole desorientado de sí mismo. De ese modo, el Virya solo proyectará una intención de liberación, mas no una liberación efectiva. Como ya se dijo, Tirodingibur es genuina, solo es la forma en que la inducen en el Virya, lo que resulta erróneo, pues los sinarcas han sustraído solamente la simbología, su simple aspecto geométrico, el cual, al serle explicado al sujeto, le deja de nuevo como punto principal de la vía de liberación, pero no es lo mismo explicar su principio metafísico, que vivenciarlo desde el yo perdido en dirección al yo infinito. Los sinarcas pretenden que quede como símbolo sagrado metafísico, y esto es contradictorio, lo que solo revela su cinismo y desorientación gnóstica, pues un símbolo sagrado es una impresión externa que se asimila como parte fundamental de la existencia, algo que pretende dar un referente existencial fuera de la autorreferencia del yo. Algo que distrae de la verdad del yo infinito, para dejarlo expuesto a la influencia de una voluntad ajena a él. Un placebo existencial, una falsa cimentación de la existencia basada en un fenómeno externo, lo cual al ser externo, no puede ser efectivamente metafísico, pues la simbología de Tirodingibur ha sido manifestada de esa manera, precisamente para brindar un esquema de lo que solo es experimentación fuera de toda referencia. Lo que se describe por medio de su simbología es el modo, no la experimentación misma, es una metáfora, de cómo es que el Virya se mueve en lo metafísico de regreso a la patria del espíritu. En pocas palabras, nada en lo metafísico es sagrado, pues en el plano de lo increado no hay referentes fuera del yo, así estos hablen del propio yo en su camino de retorno a casa. Un símbolo sagrado en lo increado, sería como tener que salir de sí mismo, para poder notar dónde está el sí mismo. Sería como no saber que se existe, aunque se esté experimentando el sí mismo en el yo infinito, y tener que guiarse por un referente externo a yo, para saberse yo eterno. Siendo ese referente externo, las mentiras que los sinarcas se aprestan a presentar al Virya. El único referente de la existencia del espíritu, es el fuego fatuo de la gnosis eterna, el cual no es un simple símbolo. No porque un Virya acepte algo como sujeto consciente, quiere decir que ha sido el espíritu el que lo ha aceptado. Cuando los sinarcas dicen que Tirodingibur es un símbolo sagrado, actúan como casta sacerdotal, pues todo lo sagrado es siempre lo sacralizante, materializan al símbolo, el cual pierde su verdad, y lo usan para clavar aún más al espíritu al sujeto consciente, con el pretexto de que Tirodingibur, al ser un símbolo hiperbóreo, debe ser tomado como símbolo sagrado para descubrir su verdadero propósito. Lo inducen a través del sujeto, el cual, como ya se dijo, ha sido previamente puesto como timón de la vía de liberación, a través de la cultura sacralizante, y que como sujeto cultural, aceptará sin problemas un símbolo sagrado sobre sí, creyendo que será el espíritu el que habrá de guiarse. Usan la propia potencia del espíritu, la filtran con la psique revistiéndola como liberación, y conforman un nudo que se cierra con más fuerza, a cada intento que el espíritu hace por liberarse, es decir, usan la potencia del espíritu en su contra, para que éste propicie su propio encadenamiento. Así, cuando el yo perdido lea los fundamentos y logre captar con la sangre la guía del espíritu, al continuar el camino trazado por la sinarquía,
será él mismo el que termine aprisionándose al darlo por válido. Notando de nuevo, que la sinarquía solo apela el lado del virya como sujeto, el cual es manipulable, y que a su vez somete al yo perdido. Esto no es percibido por el virya perdido como un engaño, porque para él, el sujeto ha sido siempre el punto de referencia de su existencia, desde donde todo acto es llevado, y desde donde aquello que requiera dejarle en segundo plano, será refutado de inmediato. La verdad de Tirothingiburn no radica en su explicación, sino en su experimentación. No confundamos el hecho de que al hablar de su simbología se está diciendo la verdad, con la verdad trascendental que se experimenta en la vía de liberación, y que al ser esquematizada da como resultado Tirothingiburn. Es la experimentación la que da como resultado la simbología, no la simbología la que lleva a la experimentación. Ello es Tirothingiburn, el esquema del yo perdido en su regreso a casa mediante su estrategia, la recuperación del yo infinito por medio de una estrategia llevada solamente por el yo. No hay un camino trazado, el camino es único para cada virya, si se le toma como un símbolo sagrado se le estará dando un sentido exotérico, pues el virya no es el sujeto, es decir, entender a Tirothingiburn en su simbología, no es experimentarle en su verdad. Este símbolo ha sido rescatado desde lo metafísico para ser presentado en lo físico, pero no por ello se tiene acceso a su verdad, la cual solo se experimenta, no se imparte. Recordemos que el virya es un ente donde la dualidad alma-espíritu, luchan la una contra la otra, voluntad contra voluntad, pero si se lucha desde el sujeto, se trunca la posibilidad de la verdadera lucha. Pues cuando la voluntad del espíritu es usada por el sujeto, ésta no lleva potencia increada, pues ha pasado por el filtro que el sujeto es, quedando a disposición de la psique, y lo que ella de como verdad. Logrando únicamente hacer evolucionar al sujeto, el cual, al notar tal evolución, por haber comprendido desde la psique, creerá que va por el camino del espíritu, creando una trampa para sí mismo como virya. Al estar desorientados, están expuestos a lo que sus sujetos den como verdad, donde las tergiversaciones cobran un carácter de irrefutables, gracias al sentido puesto en ellas, y no gracias al sentido que puedan demostrar como guía del espíritu. Los tergiversadores se sirven de la verdad para sustentar una mentira, y conformar así un culto que aparenta ser una única verdad, la cual, al ser descubierta, cambiará de rostro, exponiendo el lado que sustenta como verdad genuina, es decir, al señalar la mentira que su culto sustenta, antepondrán los textos genuinos, dejando a aquel que ha notado las tergiversaciones, como un mentiroso, como alguien que va en contra de una verdad clara e ineludible. Evitando con ello, que otros sigan el camino que lleva a notar la mentira, pues tal camino, ha sido señalado y estigmatizado como falso por los sinarcas. Ello es uno de los métodos con los que la sinarquía degrada y desorienta, evitando ser descubierta, escondiéndose detrás de la verdad. Ese es el método que su creador les ha legado, el método de parasitar poniendo la potencia del espíritu contra sí misma, por medio de la dualidad que la psique brinda. Todo aquel que lea los fundamentos, efectivamente pudiera ser potencialmente un virya con posibilidad de despertar, siendo esto, el pretexto con el cual se han dado a conocer los fundamentos de la sabiduría hiperbórea y la novela mágica. Pero tales textos en realidad fueron plagiados por sinárquicos, que formaron parte de la verdadera orden de caballeros Tirodal. Pues en los textos mismos se puede notar, que esto ha ocurrido así, cuando en ellos se expresa lo siguiente. Ha conseguido formar un importante grupo de apoyo, que le permite desarrollar su estrategia, con personas salidas del esoterismo tradicional, especialmente muchos que comprendieron que la iglesia gnóstica de Samael Aun Weor, es una secta sinárquica más. Tal párrafo, brinda la clave para identificar a aquellos que, estando influidos por ideas sinárquicas, se infiltraron en la orden de Nimrod de Rosario, y dieron a conocer los textos, los cuales fueron expuestos previa su tergiversación, con el fin de atraer viryas, pero evitando pudiesen liberarse efectivamente, para lo cual desaparecieron los métodos prácticos, a los que mencionan solo como técnicas secretas. Lo que deja a los viryas ante un grupo de sinárquicos que aseguran poseer tales métodos secretos, y que les desorientarán aún más. Así, todo aquel que se aventure a asegurar tergiversaciones en los textos, será señalado como una persona no apta para el camino que en ellos se explica. Levantar la voz ante las tergiversaciones, los sinárquicos lo harán ver como un ataque hacia los textos en general, y dirán que se estará yendo en contra del propio pontífice y su legado, y no en contra de las alteraciones en los textos. Ello es una barrera que muchos viryas no logran librar,
así hayan leído los fundamentos repetidamente. Vemos con esto, que los sinarcas, usan la estructura cultural, la cual, como es sabido, es su arma estratégica, presentando una solución enmascarada con la verdad de los fundamentos, desviando al Virya de su posible liberación. Ello es lo mismo que se ha hecho a lo largo de la historia con los gnósticos genuinos, es decir, con la sangre rebelde y liberadora. Se les congrega mostrándoles un eje carismático genuino como los fundamentos, para luego desviarles apagando la sangre por medio de la desorientación. Pues al igual que en los antiguos gnósticos genuinos, el espíritu no puede ser suprimido, un verdadero gnóstico no puede ser convencido por un placebo. Esto lo sabe la sinarquía, y al no poder convencer, conforma círculos supuestamente gnósticos, para refutar al verdadero, para tacharle de mentiroso y evitar que otros le sigan. Lo que en realidad han hecho es desaparecer al autor de los fundamentos, pues como verdadero gnóstico y guerrero del espíritu, jamás se habría prestado para mentir y desorientar usando su obra como carnada. Le han desaparecido por ser algo genuino, y le han montado un teatro sinárquico que no define a un verdadero gnóstico, lo han añadido a sus fantasías, como que está en la Antártida esperando la batalla final, y aseveraciones similares que resultan un insulto a su memoria. Ya se ha establecido en anteriores vídeos, que esperar es proyectarse en el tiempo, y ello es continuar bajo la ilusión, es aceptar a la conciencia demiúrgica como algo digno de tomarse en cuenta, y un Siddha no se mueve de otro modo que no sea el propio, es decir, en el yo infinito acausal. Si no hay un discernimiento desde la sangre, no puede haber liberación, esto lo saben los sinarcas, adjudicándose así toda liberación, la cual será, como es clásico en todas las sectas, para aquel que cumpla al pie de la letra los preceptos de esa secta, preceptos que asegurarán son del espíritu. Preceptos que los viryas perdidos llevarán a cabo con tal de saciar eso que les dicta el interior. Pero no se darán cuenta de que es una trampa, pues los mismos sinarcas con ello se aseguran de que el virya siga dormido. Pues el virya aún continúa identificado con el sujeto consciente, y no es capaz de discernir desde el yo infinito, no notará la trampa, no nota que los textos gnósticos son la carnada para hacer caer a los últimos viryas, aquellos que superaron un sinnúmero de dificultades, para llegar a eso que su interior les ha venido dictando, y que son nuevamente sometidos a ciclos dramáticos. Ciclos que no son más que una banda sobre la que el virya camina creyendo que avanza, creyendo que en algún momento alcanzará la verdad prometida en los textos. Es así que el virya perdido se deja llevar por la creencia del sujeto y no por el discernimiento de su sangre. Y aunque la guía que han puesto ante él sea genuina, solo pende delante suyo como meta, pero él solo se encuentra en una banda, imposibilitado de caminar verdaderamente. El virya perdido no nota esto porque en lugar de ver con la sangre, ve con los ojos del sujeto, los cuales solo ven aquello que como sujeto le es permitido ver. La verdadera visión no es como sujeto, sino como espíritu. La liberación llevada por el sujeto está expuesta a toda clase de trampas, pero la visión que la sangre es como experimentación pura, está exenta de toda perspectiva. Por lo tanto no puede ser engañada, solo hay que recobrar esa visión, nuestra verdadera capacidad de ver, y es ello a lo que la sinarquía teme más que a cualquier otra cosa, pues notar al mundo en su verdad, la cual no es otra que su inexistencia, daría por tierra con toda su estructura, la cual se sostiene por el sentido puesto en ella. Se debe entender mediante la sangre, que no es el mundo el que nos da la existencia, sino somos nosotros los que le damos un sentido, la apariencia de existir. Y cuando digo nosotros no me refiero a nosotros como humanidad, sino como espíritus libres. Todos ustedes, viryas perdidos que han llegado hasta aquí, librando obstáculos, ciclos nocivos, karma y toda serie de trabas, solo les hace falta librar la última batalla, la verdadera última batalla, y esta no es como se nos ha dicho, no es algo que vendrá, pues solo los hijos del demiurgo se proyectan en el tiempo de su padre, diciéndonos que la batalla vendrá a nosotros, distrayéndonos con fantasías culturales, jerarquías y supuestos reclutamientos. Se nos habla de una batalla final, en la que solo aquellos que acepten las tergiversaciones en los textos, serán tomados como guerreros del espíritu en una batalla final. Esto suena como a fantasías bíblicas, donde los preceptos escritos en tal libro, deberán ser seguidos al pie de la letra para no ser destruidos en un apocalipsis al final de los tiempos. Lo cual, al igual que las organizaciones gnósticas, solo sirven para apaciguar el espíritu sediento de justicia, y formar un rebaño de seguidores del demiurgo. Enlistarse en las filas de Cristos Lucifer no es formar parte de organizaciones en lo material, sino hacer caso del llamado de la sangre,
de apartarse de toda perspectiva, para poder saber verdaderamente dónde está el enemigo. El gallardo Señor nos ha llamado a la batalla por medio de la sangre, y es hacia ella que debemos ir para poder luchar verdaderamente. Alinearse carismáticamente en sus bandos guerreros, es retomar el origen como quien levanta un estandarte en lo increado, y desde él, y con él, combatir en la batalla, la cual definitivamente no ocurre en el tiempo ni en la creación. Pues cuando mediante el énfasis rúnico el Virya se arma caballero, solo el cuerpo de éste se encuentra en la creación, y sus armas, las brunas, en lo metafísico. De ese modo su yo perdido ha tenido contacto con su yo infinito, el Virya entonces no está en el tiempo, sino que ha logrado conformar un espacio-tiempo propio sin creados, acausales, es decir, se ha enlistado y ahora combate como verdadero adversario. Desde ese punto no necesita retornar a lo material para luchar. Para sacar a una persona que ha caído en un pozo, no se entra en el pozo para intentar sacarle, ello representaría quedar atrapado. Un liberado combate desde afuera, ese afuera es el origen, pues si no se está en él, simplemente no se existe, y si no se existe no se puede luchar verdaderamente. No confundamos el hecho de que como Viryas, al tener un cuerpo como Pasu, será ese cuerpo alma el que será tomado como referencia como cuerpo del guerrero. Es la sangre la que es guerrera, no el cuerpo, este como cosa creada, solo reflejará lo que desde lo increado se manifieste. No puede haber batalla al final de los tiempos, pues el tiempo como conciencia del demiurgo, está sujeto a su voluntad, y éste cambiaría siempre el plano de significación para que tal batalla no se llevara a cabo. A lo cual, solo desde un tiempo-espacio propio, es decir, desde el origen increado, se logra ir contra su voluntad, la cual no es otra que el engaño mismo, pero si la batalla se lleva a cabo dentro de su territorio de ilusión, esta sería siempre pospuesta mediante su voluntad, es decir, pelear en la creación y bajo su conciencia tiempo, como lo aseguran las organizaciones gnósticas, es totalmente inútil, pues de ese modo no se es adversario sino contrario. La lucha no es en la creación sino contra la creación. La verdadera lucha es no luchar, pues si se lucha en la creación, se le pone un sentido, se le toma como algo que existe mediante el afán de destruirle. Efectivamente, conformar desde el yo infinito un tiempo-espacio propio, lo cual ocurre al haberse autoiniciado, es combatir desde Agartha, pero no desde esa supuesta Agartha terrestre, sino que decir que se combate desde ahí, es meramente metafórico, es una forma de decirlo, no es algo literal. Agartha es la plaza liberada pero no está en la Antártida, sino que se refiere solo al contacto con el origen. Librar una plaza no es haber recuperado un lugar en la creación, al que se pueda acceder como Virya en lo físico, sino que es el contacto trascendental con la verdad increada, que el Virya despierto experimenta mediante el énfasis rúnico. El Virya como alguien que camina entre dos mundos, es armado, pero esas armas no las usa el sujeto, no son conscientes, sino supraconscientes, es el espíritu el que las usa para liberarse del plano astral, no el sujeto el que las usa para liberar al espíritu desde el plano astral o material. La liberación no es en el plano astral, sino del plano astral. No hay verdadera batalla de liberación esperando en el tiempo, con ello la sinarquía solo evita engrosar las filas de los que luchan verdaderamente. Y no hay batalla final como ellos la proyectan, simplemente porque nada increado está en el tiempo, lo único que está confundido en el tiempo es el yo perdido. Viryas, noten que el final del tiempo donde llega la batalla, es el final en que el yo perdido se conducía por estar identificado con el sujeto, el final de la ilusión, el momento en que el guerrero logra emanciparse del mundo, emanciparse de la conciencia del demiurgo. Ello es el fin de la influencia que su conciencia hacía sobre el yo infinito, provocando la aparición del yo perdido, es decir, el final de los tiempos es la terminación de su influencia tiempo sobre el yo infinito que daba paso al yo perdido, y desde ese punto poder luchar verdaderamente. Por eso se habla de la batalla al final del tiempo, ello ocurre a nivel Virya en lo singular. La batalla librada al final del tiempo, no es cuando la conciencia del demiurgo cese, cuando ya no haya tiempo trascendente, sino que se refiere a acabar con el tiempo, como lugar donde el yo perdido cree existir. Acabar con la influencia que la conciencia demiúrgica presenta como existencia al yo perdido, y solo cuando tal cosa ocurre, el Virya es verdadero adversario, pudiendo presentar verdadera batalla. Esto es el fin del tiempo donde la batalla comienza. En pocas palabras, la batalla comienza cuando ya no se está atado al tiempo. De hecho, todo Virya que ha sido llamado, que ha recuperado el yo infinito y ha despertado,
está librando la batalla junto a los restantes guerreros al unísono, en una sinergia que tiene por epicentro el origen. Es así que todos los guerreros cuentan con las mismas armas, la potencia increada, las cuales no son otorgadas por ninguna organización, ni tampoco se adquieren de solo leer los textos gnósticos, pues tales armas no son conducidas por el sujeto, ya que no es el sujeto el que se va a liberar. La batalla ya está siendo librada, y el llamado en la sangre es el llamado a enlistarse, pero no para conformar organizaciones y esperar, sino para luchar en lo metafísico, luchar por la propia liberación. Es sabido que mientras más espíritus se liberan, el sistema esclavizador se vuelve más vulnerable a ser percibido en su ilusión por la sangre. Entonces, cuando aquellos que sustentan una mayor pureza de sangre, luchan y se liberan, lo que están haciendo, es aligerar la carga ilusoria para aquellos que no tienen suficiente pureza en la sangre, y a su vez la orientan, pudiendo ser purificada. Se podría decir, que los de mayor pureza, al liberarse, bajan el nivel de dificultad que la ilusión presenta, ya que su liberación, representa la pérdida de fuerza, y consecuente desestabilización de la realidad de Maya. Por ello he hecho énfasis en combatir con la sangre, pues ella, al sustentarse en el origen, libra las perspectivas astral y material. No hay nada que liberar en el mundo material, en este plano solo se dan los reflejos de lo que en el astral ocurre, como el énfasis rúnico, el cual es la potenciación del yo en sí mismo, evitando con ello ser arrastrado hacia la puesta de sentido, que Kundalini induce como logos demiúrgico del microcosmos. El énfasis que las brunas increadas producen, al ser autorreferencial por orientación hacia el origen, va, por así decirlo, cicatrizando la llaga que el alma como parásito es para el espíritu. Ello se traduce en la recuperación del yo perdido por parte del yo infinito, lo que ocurre en el plano astral, y que en lo material se traduce en la metáfora del hombre de piedra. Ello es cuando el microcosmos pierde fuerza en sus puntos energéticos, es decir, los chakras, y estos ya no accionan hacia el mundo de manera óptima, apagando la vida creada, lo cual es también la metáfora del fuego frío, con el que la diosa Pirena ha amado al guerrero, el cual conserva el recuerdo de Amort. Esa es la batalla final, la recuperación del espíritu para su vuelta a la normalidad, lo cual se realiza por parte del espíritu mismo, guiado en lo astral por el Graal, y guiado en lo material por los textos gnósticos. Ambas cosas, tanto el Graal como los fundamentos, son manifestaciones inadjudicables por parte de lo creado. Las brunas noológicas son las armas del Virya, las cuales recibe en la sangre por acción del Graal, es decir, nadie más que el gallardo Señor puede otorgarlas, solo provienen desde lo increado, y no desde lo material mediante el acto de resignar. Es muy importante comprender que nada increado puede ser manipulado desde lo creado, pues un pontífice no es un sujeto que manipula lo increado, sino que es la sangre despierta en ese sujeto, la que se manifiesta a través de él como un vehículo, y que se percibe como carisma por la sangre de otro Virya. Es decir, la orientación que brinda un pontífice no es por inducción de una creencia, por medio de un ritual iniciático, o por una ceremonia donde se convoque a ningún ente increado. En el acto de pontificar, el sujeto consciente solo es una herramienta que intenta expresar la gnosis, que le es un énfasis esclarecedor, es por así decirlo, el yo infinito hablando a través del sujeto, no el sujeto hablando de lo que él cree es el yo infinito. Dando como resultado, una manifestación de sabiduría, que evocará la sangre en el Virya que le escucha. Es decir, el pontífice, al guiarse hacia el yo infinito, y recuperar la verdad trascendental, apela al lado del Virya como espíritu, como sangre, y éste se orienta percibiendo la mine proveniente de su sangre, la experimentación de una voluntad sustentada en valores éticos que la voluntad misma presenta, pues esta no es otra cosa que el espíritu manifestándose, unificando su propia potencia. La cual le habla en la sangre y le cimenta como existencia, más allá de lo que el sujeto consciente le presenta como real. Mas no porque el sujeto tenga sangre pura, quiere decir que la puede usar con algún propósito propuesto por el sujeto en su carácter de psique, es decir, la sangre no está a disposición de los caprichos del yo álmico. Pues pontificar, no es en sí un propósito del Virya como sujeto, no es una facultad del sujeto. En el énfasis donde el Virya como yo perdido, experimenta un contacto trascendente con el yo infinito por medio de las brunas increadas, el sujeto es relegado como punto de referencia de la existencia, y es puesto por la autorreferencia del yo, a contemplarse a sí mismo, pero ese sí mismo no es el sí mismo álmico. Sino que el sujeto corta nexos con el resto de la psique,
quedando solo la conciencia como mero testigo del contacto trascendente. Y esto ocurre así, porque el símbolo del origen, en el cual se reflejan las miradas gnósticas, ha quedado, por medio de la clave genética, en la esfera de luz de la conciencia. Por ello, tal contacto hace que la conciencia tome como su sí mismo, no al self de la psique, sino al selbst espiritual. El cual ya experimentaba como intuición, lo que conocemos como el llamado del espíritu, pero que en ese instante sin tiempo, nota como algo inminente y verdadero. Y tal contacto, al haber sido con la verdad increada, al ser manifestado a palabras, da como resultado la sabiduría que el Virya es capaz de expresar, lo cual es verdadera gnosis.